Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería les dan la más cordial bienvenida a esta presentación del libro denominado Judicialización de los Derechos Políticos de los Mexicanos Residentes en el Extranjero. Saludamos a quienes encabezan esta presentación. Nos acompaña el autor, profesor investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, el doctor Daniel Tácher Contreras. Bienvenido. Con gusto saludamos al consejero electoral del Instituto Nacional Electoral, Enrique Andrade González. Bienvenido. Nos distingue con su presencia el secretario de Estudio y Cuenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral, el doctor José Francisco Castellanos Madrazo. Bienvenido. Para moderar esta presentación se encuentra ya con nosotros quien es la directora de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral, la doctora Gabriela Rubalcaba García. Bienvenida. Cedemos el uso de la voz a la moderadora de esta presentación. Adelante. Muchas gracias, Lucy. Muy buenas tardes, tengan todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos a la presentación de este libro, Judicialización de los Derechos Políticos de los Mexicanos Residentes en el Extranjero, obra del doctor Daniel Tácher Contreras, quien es profesor investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. ¿Nos escucha? ¿Ahora sí ya? Muy bien. Muchísimas gracias por la invitación que se me hizo para moderar la presentación de este libro. Es un honor también para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación haber publicado el libro del doctor Tácher, donde se reflexiona sobre las problemáticas y desafíos del voto de los mexicanos residentes en el extranjero y se elabora una serie de recomendaciones hacia las instituciones jurisdiccionales vinculadas al sistema democrático. Es importante destacar que el voto en el extranjero es un tema de gran relevancia, pues su ejercicio garantiza uno de los derechos políticos fundamentales y amplía la participación de la ciudadanía en la elección de sus representantes. Saludo cordialmente a los presentadores y autor de la obra que me acompañan hoy en el Presidium, doctor Daniel Tácher Contreras, doctor José Francisco Castellanos Madrazo y licenciado Enrique Andrade González. Muchísimas gracias. El día de hoy les comento que el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe Alfredo Fuentes Barrera, quien iba a estar hoy con nosotros, lamenta mucho no poder estar aquí por cuestión de agenda, pero en su representación contamos con un gran jurista, amigo y funcionario público, que es el doctor José Francisco Castellanos Madrazo, de quien voy a leer su síntesis curricular y a quien le daré en primer lugar el uso de la voz. El doctor José Francisco Castellanos Madrazo es doctor en Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca, España, y maestro en Estudios de la Unión Europea y Derechos Humanos por la Universidad Pontificia de Salamanca, España. Asimismo, cuenta con 2 especialidades en Derecho Constitucional, una por la propia Universidad de Salamanca y otra por la División de Estudios de Posgrados de la UNAM, y es abogado egresado de la Universidad Latinoamericana. Ha combinado su vida profesional entre la investigación académica, la función jurisdiccional y parlamentaria y la administración pública federal. En el ámbito judicial ha sido secretario proyectista en todos los niveles del Poder Judicial de la Federación, desde juzgados de distrito y tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito, pasando por la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, hasta desempeñarse como secretario auxiliar y de Estudio y Cuenta en los más altos tribunales del Estado mexicano, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2 ocasiones, con los ministros Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Mesa, y la Sala Superior del Tribunal Electoral con el actual presidente magistrado Felipe Fuentes Barrera. En el ámbito parlamentario fue asesor en temas de constitucionalidad, justicia y derechos humanos en la oficina del senador Raúl Cervantes Andrade y en la inédita e histórica Asamblea Constituyente de la Ciudad de México.
En la Administración Pública Federal fue titular del área de responsabilidades en el OIC de la STPS y director general de la PGR respectivamente. Es columnista en el periódico Contrarréplica, en donde semanalmente escribe sobre temas actuales de derecho constitucional y contexto político. Es profesor titular de Derecho Constitucional y Amparo en la Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac, México Norte, desde 2016 a la fecha, y se ha desempeñado como profesor titular de las materias Administración Pública, Amparo y Regímenes Constitucionales Contemporáneos en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, de 2013 a 2015. Tiene 3 publicaciones en carácter de autor y coautor de libros sobre derecho constitucional y más de 10 artículos en revistas especializadas nacionales y extranjeras. En el tribunal se ha encargado de elaborar proyectos de sentencia y dictámenes en materia constitucional electoral. Actualmente, desde la presidencia, tiene funciones de asesor para análisis político y de contexto de los casos del tribunal. Coadyuva al desarrollo de políticas judiciales y la realización de acuerdos y convenios interinstitucionales con órganos políticos del Estado mexicano y es titular del staff académico y del área de jurisprudencia del presidente del tribunal. Muy bienvenido sea, doctor Castellanos. Le cedo el uso de la voz hasta por 12 minutos, por favor. Lo recibimos, por favor, con un gran aplauso. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias a la doctora Rubalcaba. Saludo con afecto al señor consejero don Enrique Andrade, quien también le transmito un saludo muy afectuoso del señor magistrado presidente, quien ya fue disculpado por la doctora Rubalcaba por cuestiones de agenda. Como ustedes saben, la materia electoral es una de las materias que es como un triángulo de las Bermudas. Sabe uno cuándo entra, pero no sabe cuándo uno va a salir y cómo va a salir. Entonces, por un tema de agenda, el magistrado presidente no pudo estar, pero también me pidió que le enviara una felicitación especial al autor, el doctor Thatcher, por esta magnífica obra, y dado que tenemos poco tiempo, voy a tratar de ser muy sustancioso en aquellos temas que al magistrado presidente en su momento le llamaron la atención del libro y que nosotros preparamos una pequeña recensión. Fíjense ustedes que hablar siempre de una obra que tiene que ver con derechos políticos en un ámbito actual, de un contexto globalizado y de un contexto de derechos humanos es complicado, porque como bien lo dice el autor en una buena parte de la obra, todavía a nivel global los derechos políticos no se entienden como derechos humanos en un concepto amplio, o al menos desde la doctrina de la Corte Interamericana y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. ¿Sí? ¿Ahí? Gracias. Sino como derechos que están asociados a calidades de ciudadanía o de posibilidades de ejercicio de derechos. Entonces, de entrada eso nos hace que el libro sea bastante atractivo. Y fíjense ustedes otras cosas. ¿Por qué el libro es atractivo? Bueno, normalmente uno encuentra, digamos, en librerías, bibliotecas, demás, obras que hablan desde los derechos humanos o derechos fundamentales y su judicialización con una metodología netamente jurídica. Entonces, un primer elemento que hay que destacar de la obra es que nuestro autor, que tiene desde luego una formación en ciencia política, aborda el tema desde una materia, digamos, interdisciplinaria, desde una óptica interdisciplinaria. Y ustedes lo van a ver desde el inicio del primer capítulo, cómo él empieza a echar mano de algo que a mí incluso me llevó a recordar a don Manuel García Pelayo, primer presidente del Tribunal Constitucional Español, quien era desde luego un constitucionalista importante, pero se decía, o la escuela española del derecho político decía que más que ser un constitucionalista era un gran teórico de la política. ¿Por qué lo señala así el autor? Bueno, ustedes van a ver en el primer capítulo cuando identifica de manera muy interesante cómo el control judicial que se hace, en este caso de los derechos políticos de los extranjeros, conforma un subsistema político de control. Eso necesariamente nos lleva a una identificación de teoría política. ¿Sí? Esto, hablar de sistemas, subsistemas de control dentro de un sistema jurídico,
es desde luego algo de cuña política, pero además algo muy relevante, porque el mismo García Pelayo y después en la Alemania de los años 90, con el presidente de la Corte o del Tribunal alemán, Ernest Wolfgang Beckenferde, encontraríamos también una alusión a esta idea que el autor nos refleja en el primer capítulo, que es ese subsistema en el que el Tribunal Constitucional o Corte Suprema se encuentra, no es algo gratuito, no es algo casual. Es decir, no está ahí porque a 2 o 3 personas tomándose un café se les ocurrió, ¿no?, poner al tribunal, sino en una idea de que el tribunal, entre los tribunales, las cortes, a un juego de dirección política de las decisiones del Estado. Pero ahí también nuestro autor nos distingue muy bien, porque dice, esa dirección política, a distinción de los órganos políticos que entran a ese juego para detentar y conservar el poder, aquí los tribunales y las cortes lo hacen para ordenar el poder en aquellos flujos o contraflujos que se presentan entre los otros órdenes u órganos de poder. Esa me parece es una primera aportación que ustedes van a encontrar en el primer capítulo, que tiene que ver justo con la ciencia política y el estudio de la ley. Luego, en este mismo primer capítulo, el autor nos lleva a una reflexión súper interesante. Fíjense ustedes. Dice, ¿cómo podemos advertir cuánta democracia hay en un Estado? Y teniendo aquí, desde luego, al señor consejero Andrade, pues valdría la pena preguntárselo a él, que es una autoridad en este tema. ¿Cómo se puede medir qué tanta democracia tiene un país? Bueno, el autor nos da una propuesta, me parece bastante interesante, y nos dice, lo que tendremos que revisar como indicador válido, en primer lugar, es qué hacen los órganos de control judicial con 3 pactos esenciales, nos dice el autor. ¿Qué están haciendo con el tipo de Estado y forma de gobierno? Punto número 2, ¿qué están haciendo con el sistema de representación política? Y punto número 3, ¿qué están haciendo con el sistema de partidos? Y a partir de estas 3 decisiones fundamentales, el autor dice que las sentencias del Poder Judicial o del órgano de control, desde luego, influyen de lleno en el proceso de la toma de decisiones. Me parece entonces que aquí tenemos una buena pista. ¿Cómo está nuestra democracia de acuerdo a lo que postula el autor? Vayamos a las sentencias de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal Electoral, vamos a analizarlas temáticamente y veamos desde una perspectiva comparativa qué dice nuestra Constitución, qué dice nuestro sistema y qué dicen las sentencias. Y entonces, en un desdoblamiento tripartita de estos elementos, podríamos tener un diagnóstico si lo que se está haciendo a nivel operativo concuerda con el nivel normativo y esto concuerda con el nivel de ideología política que subyace a la Constitución, lo cual es muy interesante. En un segundo capítulo, nuestro autor y yo destacaría algo bien relevante que puso al menos en la mesa del constitucionalismo occidental Luigi Ferrajoli, cuando nos llamó a abandonar el constitucionalismo formalista kelseniano por un constitucionalismo garantista. Ya después llegaríamos al constitucionalismo principialista, en donde, por cierto, hace poco tuvimos en el tribunal al profesor Atienza en un magnífico debate con el profesor García Amado sobre principialismo y garantismo. Pero ¿qué nos dice el doctor Thatcher? Es necesario el entendimiento garantista de los derechos políticos de los residentes en el extranjero, así como de los emigrados temporales o permanentes. ¿Y por qué nuestro autor nos llama a un entendimiento garantista? Justamente por lo que yo les decía al inicio. Hablar de los derechos político-electorales genera un problema no menor a nivel teórico sobre si son derechos de corte estrictamente humano, es decir, derechos que se tienen en la calidad inherente de persona, o derechos que guardan relación con un régimen político determinado. Sin embargo, nuestro autor, si no lo entendimos mal, nos dice, esta división un poco artificiosa, hay que dejarla de lado y echar mano a una concepción más de la doctrina internacional de los derechos humanos. Sobre todo, él lo dice
respecto de aquellas personas que ya tienen una condición de residentes legales, eso es muy claro. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que tienen una condición de migrantes en una situación jurídica no definida, pero que sin embargo las decisiones del poder político de aquel país al que llegan les afectan cotidianamente, empezando por su estatus o su trato al ingreso a ese país? Me parece que este es otro punto de reflexión esencial. Y nuestro autor concluye diciendo: de acuerdo a una revisión de distintos tribunales nacionales, hace alguna experiencia comparada con Estados Unidos, Australia, después revisa algunas sentencias del Tribunal Europeo, de la Corte Interamericana, termina llegando a 3 conclusiones bien relevantes. 1. Los derechos político-electorales no gozan en el mundo de una condición de universalidad porque están reservados para que tienen calidad de ciudadanía en un país determinado. 2. Eso produce una discriminación de desigualdad en el ejercicio de los derechos políticos basada en la capacidad de obrar, claro, la ciudadanía. Y 3, a pesar de ello, nuestro autor hace una crítica mordaz, diciendo: esas restricciones se han considerado válidas siempre que se cumplan con algunas condiciones objetivas, y a lo cual él hace desde luego una crítica y una pregunta si esto debiera mantenerse. Y me llevó aquí un poco a recordar lo que Zygmunt Bauman nos ha dicho recientemente sobre el fenómeno de la globalización, en donde, y el autor lo dice, lo cito: cada vez se ve más a los seres humanos, a las personas que emigran, como ajenos, como extranjeros, como gente peligrosa que viene a quitarnos lo que es nuestro. Basta ver lo que sucede en Europa y basta ver algún tema que tenemos con los Estados Unidos de América. Y en ese sentido se nos llama a una humanización y a un sentido sociológico, porque el autor nuevamente echa mano de un tema interdisciplinario para decir: hay que entender el desarrollo de este derecho desde una percepción también sociológica. ¿Cuál es el fenómeno y qué es lo que sufren las personas que son desplazadas y que tienen que salir de su país, no por gusto, sino por condiciones políticas o sociales complejas? Y eso es lo que debe tomar en cuenta también el operador jurídico al momento de revisar y de decidir sobre estos asuntos. En un capítulo tercero, y voy avanzando rápido para no entretenerlos ni cansarlos, nuestro autor, don Daniel Thatcher, nos hace una muy valiosa referencia a las experiencias que hubieron en México en 15 entidades federativas sobre el modelo que nuestras autoridades electorales implementaron para efectos del voto de nuestros connacionales en el extranjero. Y nos hace un maravilloso recorrido desde el 2006 hasta el 2014 con las reformas constitucionales y legales que tuvimos. Nos habla, por ejemplo, en el 2006 del voto postal, y nos habla del voto electrónico. El voto postal con algunas vicisitudes que se dieron, pero quizá más, y con esto iría cerrando, el voto electrónico, que tuvo sobre todo en alguna experiencia el estado de Chiapas un tema de problematización de identificación plena de quiénes eran los que votaban. En fin, ahora un poco antes de iniciar con nuestra mesa, el señor consejero Andrade nos platicaba precisamente de este fortalecimiento de la urna electrónica en estas condiciones. Yo simplemente terminaría diciendo, invitándolos a que lean el libro, es decir, todo esto que yo dije ahora muy apretado está magníficamente dicho en la obra. Es una obra muy bien escrita, con una magnífica calidad y que, insisto, combina la ciencia política, la sociología y la experiencia judicial de distintos tribunales, lo que enriquece y muestra nuevamente la calidad de las obras que publica el Tribunal Electoral como una herramienta para acercar a la ciudadanía la democracia, porque el tribunal no solo construye democracia a través de sentencias, sino también a través de la difusión de la cultura jurídica como la que estamos viendo el día de hoy. Muchas felicidades, doctor Thatcher, y muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Castellanos. Excelente presentación. Y a continuación, tengo el agrado de cederle el uso de la voz al licenciado Enrique Andrade González, consejero electoral del INE, de quien leeré su síntesis curricular primero. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, tiene estudios de maestría y doctorado en Derecho por la UNAM, cuenta con 2 diplomados, uno en Derechos Humanos por la UNAM y otro en Instituciones de México por el ITAM. En el ámbito electoral se ha desempeñado como asesor de consejero electoral del IFE de 2008 a 2013, fue director de audiencias de la Presidencia de la República y asesor del secretario del Trabajo y Previsión Social del Gobierno Federal. Fue electo por el Pleno de la Cámara de Diputados como consejero electoral para el periodo 2014 a 2020. Actualmente preside la Comisión Temporal de Vinculación con Mexicanos Residentes en el Extranjero y análisis de las modalidades de su voto, así como el Grupo de Trabajo en Materia de Transparencia del INE. Es integrante de las comisiones del Servicio Profesional Electoral Nacional y Capacitación Electoral y Educación Cívica, así como el Comité Editorial. Entre sus publicaciones destaca el libro Contra la Oscuridad, ensayos sobre la corrupción, del cual es coautor, así como los textos del nuevo modelo de fiscalización y el federalismo electoral en México, antecedentes, evolución y una mirada al futuro, publicados por la revista Sufragio del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y Análisis de la Reforma Electoral, publicado por la revista Voz y Voto, entre otros. Es colaborador frecuente en diversos medios de comunicación como el Excelsior, el Universal, el Sol de México, Crónica y Diario La Razón, así como en Antena, Radio Primera Emisión del IMER. En el ámbito docente ha impartido las asignaturas de Derecho Electoral, Procesamientos Especiales, Juicio de Amparo y Derechos Humanos, en la Universidad Anáhuac, en la Universidad Intercontinental y en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Muchas gracias, consejero. Bienvenido. Recibámoslo con un aplauso, por favor. Muchas gracias. Muy buenos días. Me da mucho gusto estar acá con ustedes y en este recinto pues tan bonito, tan especial de acá del Palacio de Minería, poder hablar de este tema tan importante. Agradezco la invitación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por supuesto de Gaby Rubalcaba, del magistrado presidente Felipe Fuentes y en su representación de José Francisco Castellanos, a quien le pido por favor me salude a mi magistrado presidente. Y la verdad es que la presentación de este libro a mí me da mucho gusto, primero porque es un libro que sí aporta algo nuevo en el tema del voto de los mexicanos residentes en el extranjero. Yo había tenido la oportunidad de leer algunas obras relacionadas con este tema, ahora como consejero electoral, en fin, me he dedicado en una buena parte de este tiempo justamente a este tema del voto de los mexicanos residentes en el extranjero. Y bueno, hacía falta desde mi punto de vista una obra que enlazara esta parte del avance que se ha tenido por decisiones administrativas y por la cuestión operativa administrativa ya con la comunidad mexicana residente en el extranjero, y que enlazara en cómo las decisiones judiciales han acompañado todo este avance y gracias a estas decisiones judiciales se ha podido mantener justamente los pasos uno tras otro que se van dando de manera progresiva para poder realmente dar el pleno ejercicio de los derechos políticos a los mexicanos que están residiendo fuera del país. Yo les preguntaría nada más como para darnos una idea de cuál es el tema del que estamos hablando. ¿Quiénes de ustedes tienen parientes viviendo en Estados Unidos? Levanten la mano, por favor. Si nos damos cuenta, es una buena cantidad normalmente de paisanos los que están viviendo fuera del país. Y preguntaba Estados Unidos porque nuestra diáspora mexicana, y así le tenemos que llamar porque así es, somos el segundo país con mayor migración en el mundo y el 98% de esta migración está viviendo en Estados Unidos. Y como sabemos, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros paisanos se tuvieron que ir no necesariamente por gusto, como decía hace un momento el doctor Castellanos, sino se tuvieron que ir por necesidad. Y el primer debate que hubo en este aspecto es si ya se fueron, todavía tienen los derechos políticos vigentes, todavía tienen el derecho de participar como participamos nosotros, los que estamos viviendo en el país, pagamos impuestos, estamos
de alguna forma conviviendo con las decisiones que toman las autoridades gubernamentales, en fin, cuando ellos pues ya están viviendo en otro país, están sujetos a otras jurisdicciones, los rigen pues otras autoridades, etcétera, y este debate justamente fue lo que origina este derecho, finalmente reconocimiento de los derechos políticos de los mexicanos residentes en el extranjero. El libro es muy bueno, yo se los recomiendo realmente que lo puedan leer en su momento. Me llamaron la atención algunas de las cosas que me voy a permitir destacar y tratar de enlazar con lo que se está sucediendo actualmente en el tema del voto de los residentes en el extranjero. Una parte muy importante es el análisis de los casos que se hacen de cómo evoluciona este tema en Estados Unidos, en uno de los capítulos, y justamente es el país donde nace este reconocimiento de los derechos políticos de los ausentes, que en este caso, en el caso de Estados Unidos, ahí por la 1950, 1960, la preocupación que tenían era que sus militares que estaban fuera de su territorio pudieran participar políticamente. Había prácticamente 1 millón de militares de Fuerzas Armadas de Estados Unidos viviendo fuera y les interesaba a los políticos pues tener esos votos. Decían, bueno, hay que darles la oportunidad, están sirviendo a la patria, están haciendo una labor importante para el país, que tengan la posibilidad de votar. Y así es como nace, como va evolucionando este tema de los residentes en el extranjero. Los militares finalmente en Estados Unidos se tenían que registrar en el lugar en donde habían residido, pero tenían el derecho de votar desde el exterior, y justamente el modelo que se utilizó en esas primeras experiencias fue también el modelo postal para estos militares viviendo en el extranjero. Y así es como va evolucionando el tema. Yo diría que esta es la primera experiencia interesante a nivel prácticamente mundial que se da para posibilitar el ejercicio de derechos políticos fuera del país en donde se había nacido. Otra de las partes importantes que analiza Daniel en el libro es el caso de Australia, y este caso también es importante porque Australia normalmente pensamos que es un país de migrantes, es un país muy grande, es un continente prácticamente, no muy poblado, y mucho de su población son justamente migrantes que llegaron a Australia. Pero Daniel nos hace pensar en qué pasa con los que ya salieron de Australia, que son personas, a mí me llama mucho la atención una frase en el libro que dice que salen solamente como para vivir una experiencia diferente. O sea, ellos no salen por necesidad, no salen porque no encontraron condiciones de seguridad en su país, no salen porque no hubo condiciones económicas para poder vivir bien en su país, vivir tranquilos, para no poder estar amenazados del crimen organizado, no. Ellos salen para vivir otra experiencia. Digamos, vivíamos bien en Australia, pero queremos ver otra experiencia de vida. Y esta experiencia de vida la encuentran en otro país. Y también es importante porque finalmente los australianos ponen ciertas condiciones para participar. Y dicen, bueno, sí, siempre y cuando cada año renueves tu registro para votar desde el extranjero. Esto es importante lo que nos dice Daniel, porque justamente marca la diferencia de decir cuánto tiempo un migrante deja de pertenecer a su país o cuánto tiempo deja de interesarle lo que pasa en su país, 1 año, 2, y lo que hace Australia es decir, cada año vas a decir que te interesa participar, y si no, pues quiere decir que ya te estás desarraigando y que ya no te interesa tanto participar. Entonces, es una buena solución. Esto fue a las Cortes en Australia, y finalmente las Cortes dijeron, sí, es correcto que se pida este requisito, no es un requisito, digamos, extraordinario, que se puede valorar para saber si realmente están interesados en participar. Y otras decisiones que tomaron las Cortes australianas, pues también para impulsar esta participación política, nos dice Daniel, de estos migrantes que salieron de Australia. Y el capítulo que sigue después de este análisis de estos dos países es muy interesante porque es el capítulo del caso mexicano. Y aquí Daniel hace el estudio de varios casos que se sucedieron digamos, en una primera etapa, yo le llamaría del voto de los mexicanos residentes en el extranjero entre 2006 y 2012, que fueron las primeras impugnaciones que se hacen relacionadas con los requisitos que tenía el modelo de votación que en ese tiempo, en el 2005, implementó el IFE, para que los mexicanos que estaban fuera pudieran votar. Entonces decía, tienes que tener credencial vigente, si no tienes credencial vigente y no la fuiste a recoger, pues no puedes votar, además tienes que registrarte en un momento dado para votar,
y finalmente pues vas a recibir la boleta electoral. Este es más o menos el primer modelo que tuvimos de voto desde el extranjero, y hubo un grupo de mexicanos, muchos de ellos residentes justamente en el extranjero, que dijeron: pues no pude recoger mi credencial, se me complicó, me están pidiendo pues requisitos que no puedo cumplir, puedo ir a México, puedo tramitar la credencial, pero ya no puedo regresar a las 2 semanas a recoger mi credencial. Entonces, justamente fue uno de los casos que se impugnan y que el tribunal finalmente decide es una carga excesiva la que se le está pidiendo al ciudadano. Lo que ustedes deben de hacer es procurar o ver de qué forma le posibilitan la posibilidad de votar. Creo que estos son grandes ejemplos en esta primera etapa del criterio de ampliación y de protección de derechos de los mexicanos que están residiendo en el extranjero. Esto creo que es una buena noticia. Digamos que no solo se validó lo que las autoridades administrativas decidieron, sino que además la parte judicial no solo acompañó, sino que incluso potencializó la posibilidad de que los mexicanos residentes en el extranjero pudieran participar. Esta, yo le llamo la primera etapa, que va más o menos de esta parte de 2005, digamos, el primer modelo en el COFIPE, en 2006 la primera experiencia de votación presidencial, a 2014, en donde solamente hay 2 elecciones en donde pueden participar los mexicanos residentes en el extranjero, las 2 elecciones presidenciales, una en 2006 y la otra en 2012. Pero gracias justamente, y lo vamos a ver ahorita, a decisiones de las autoridades jurisdiccionales, el modelo de voto en el extranjero sufre un cambio muy importante en el 2014. Y esta parte que está pues muy bien estudiada, muy bien documentada y narrada en el libro, nos explica por qué es parte del cambio de este modelo. O sea, no fue porque los mexicanos allá dijeron: hoy la verdad es que no nos están permitiendo votar, cosa que nos dicen además cuando vamos allá. Dice: pues nos dieron un derecho mocho, la verdad es que no nos están dando el derecho completo, y dicen que sí podemos, pero nos hacen tan complicado el procedimiento que a la larga no podemos votar. Entonces, creo que parte de eso, y parte por supuesto de las impugnaciones que hubo y resoluciones en el Poder Judicial, que han permitido que este modelo cambie. Simplemente de 2014 a 2020 hemos tenido 23 elecciones que han permitido el voto de los mexicanos residentes en el extranjero. Es un cambio muy importante. Nada más en el 2018 tuvimos la elección presidencial desde el extranjero, 8 gubernaturas, una de senadores y una de diputados migrantes de Jalisco. Esto nos da una idea de cómo evolucionó, digamos, este tema, y fue gracias a 2 resoluciones judiciales que las voy a decir así en tiempo récord, prácticamente 2 minutos. Una, yo diría, de las que cita Daniel en el libro, muy importante, es el caso del voto chilango. El voto chilango, el Instituto Electoral de la Ciudad de México primero decide avanzar hacia el voto electrónico para los chilangos que estaban viviendo en el extranjero. Posteriormente hay una presión política importante y deciden ya no implementarlo. Ante esto, un partido político, en ese momento el PRD, impugna esa resolución ante el Tribunal Judicial, y el Tribunal Judicial afortunadamente dice que es válido, que el instituto sí tiene facultades para decidirlo, que el modelo de voto electrónico que diseñaron es un modelo que da certezas, que permite el voto secreto, que permite un voto universal, y que por ello avala que se pueda utilizar el voto chilango en la elección de 2012. Algunos chilangos viviendo en Estados Unidos pudieron votar de esta forma, pero lo más importante no tanto fueron los votos que se recibieron, sino el precedente que hace esta decisión judicial, que permite justamente una modificación constitucional en 2014 que especifica concretamente ya en la ley electoral que nos rige ahora, que se puede el voto electrónico de los mexicanos residentes en el extranjero. Este fue un gran paso, y afortunadamente un gran paso que ya estamos viendo la posibilidad de que se cristalice en una realidad, y es que ya tenemos actualmente el sistema de voto electrónico por internet. Tendrá que ser auditado, tendrá que ser probado, pero ya es un sistema que tiene el Instituto Electoral Nacional y que esperemos se utilice en el 2021. Esto será un gran paso para la participación política de los mexicanos que están fuera. Y otro caso, el último que voy a comentar, que lo comenta Daniel por supuesto en su libro, es el caso de Andrés Bermúdez. Este señor se le conoce como el rey del tomate.
Él quiso ser diputado en Zacatecas. Zacatecas es un estado, para tener una idea, que el 50% de su población vive en Zacatecas y el 50% de su población vive en Estados Unidos. Este es el tamaño de la migración que tiene Zacatecas. Desde luego, no cabría duda de decir, pues claro que pueden tener diputados, pues ni modo que no, si son los que dan el dinero, los que vienen a visitar a las familias, sostienen prácticamente municipios en el estado, en fin. Pero sin embargo, la ley decía, no puedes si no estás residiendo en el estado de Zacatecas. Se impugna, confirma, el Tribunal Electoral confirma que no podía participar, un requisito de elegibilidad, pero aquí lo que provoca la decisión judicial es que agrupaciones de la sociedad civil se mueven para hacer una modificación constitucional en Zacatecas y decir, permitan que se pueda la binacionalidad, que aunque no estén viviendo en Zacatecas y tengan la doble nacionalidad, americana y mexicana, puedan ser diputados. Y afortunadamente se logra esta reforma constitucional y actualmente en Zacatecas hay diputados migrantes. Son muy importantes para Zacatecas, créanme, yo los conozco, sé su trabajo. Todo lo que pasa por el Congreso de Zacatecas pasa por el punto de vista migrante. Si es educación, educación para los migrantes. Si es salud, salud para los migrantes. Si es programa social para los migrantes. Y esto es lo que debemos de aspirar en México. El volver a reencontrarnos con estos mexicanos que se tuvieron que ir, el agradecerles que nos manden 150 aviones presidenciales al año, que es lo que significan 33,000 millones de dólares al año que mandan en remesas al país, y justamente un reconocimiento a esto, a su trabajo, a su esfuerzo, desde mi punto de vista es incluirlos en todas las decisiones políticas que se estén tomando en el país. Será una tercera etapa, estoy seguro que el libro de Daniel provoca cómo potencializar, cómo hacer que esta tercera etapa sea realidad, voto electrónico y mayor participación política. Muchas felicidades nuevamente, Daniel, y muchas gracias. Muchas gracias, consejero. Excelente presentación. Finalmente, es un gusto para mí ceder la palabra al doctor Daniel Thatcher Contreras, autor de la obra que se presenta hoy, quien además de ser obviamente el autor de este libro, Judicialización de los Derechos Políticos de los Mexicanos Residentes en el Extranjero, él es experto en derechos humanos y políticos, elecciones e instituciones electorales. Es doctor por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, profesor investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Su trabajo académico lo ha vinculado con la incidencia de políticas públicas en materia de atención a mexicanos residentes en el extranjero, colaborando con la organización civil Iniciativa Ciudadana para la promoción de la cultura del diálogo, en la que coordina el proyecto Observatorio Binacional. Y sin más preámbulo, pues le cedo el uso de la voz. Por favor, doctor, adelante. Muchas gracias, doctora. Y bueno, pues en primer lugar, pues no me queda más que agradecer primero al tribunal, porque bueno, esta obra es el resultado de una convocatoria de un concurso de tesis doctoral, bueno, tesis de licenciatura, maestría, doctorado, precisamente enfocado a la reflexión, al análisis de los derechos políticos, ¿no? Y bueno, pues es el resultado de esa convocatoria y por lo tanto, bueno, pues en primerísimo lugar agradecer al tribunal por esta convocatoria, por el reconocimiento de la publicación de la obra y bueno, por supuesto agradecerle a la doctora Rubalcaba, al doctor Francisco Castellanos, ¿no? Por ser anfitriones de este evento y desde luego agradecerle al consejero Andrade, que debo decir, pues en este rol que ya les decía la doctora Rubalcaba, entre ser académico, pues también ser activista de estos temas, pues el consejero Andrade ha sido un aliado extraordinario en este tema que hemos impulsado de el ejercicio de los derechos políticos de quienes residen en el extranjero. Sin duda, tener, ¿no?, un consejero que ha sido sensible, que fue, pues, porque finalmente está
próximo a terminar su periodo ya en el Consejo, ha ayudado muchísimo a abrir camino, a abrir brecha, discusiones sobre cómo impulsar pues el ejercicio de los derechos políticos de quienes residen en el extranjero. Y bueno, en parte de la obra, pues justamente se enfrenta a varias cuestiones. Primero debo decir, pues como tesis doctoral, pues todo empezó con una visión mucho más, digamos, desde el derecho, ¿no? Y ahí chocó el asunto, porque como no soy abogado, ¿no? Pues no fue avanzando gran cosa. Pero sí, efectivamente, desde la ciencia política, reflexionar el papel de los tribunales, en particular de los tribunales electorales, resulta particularmente importante porque se vuelve un mecanismo de resolución de conflictos políticos, ¿no? Cuando la política se agota en su capacidad de resolver sus propios conflictos, pues siempre está este árbitro que será un mecanismo de resolución y que implica, por supuesto, una serie de condiciones necesarias para que pues realmente funja como un árbitro del actuar político. Entre otras cosas, pues la independencia que tenga el Poder Judicial respecto de los demás poderes, ¿no? Y esto, ¿no?, permitir, pues finalmente que haya un interlocutor capaz de resolver estos conflictos. En el transcurso del desarrollo del trabajo, pues nos enfrentamos a dos grandes reformas en este país. La primera, pues la reforma del 2010, en donde la incorporación de los derechos humanos en el texto constitucional abre un nuevo camino para la protección en general de los derechos, pero en particular de los derechos políticos y el caso de los derechos políticos de los mexicanos residentes en el extranjero. Y por supuesto la reforma del 2014, que ya mencionaba el consejero Andrade, que abre otro escenario, ¿no? A la fecha, hoy tenemos ya 18 entidades que reconocen mecanismos de voto en el extranjero. Ya 3 entidades en su momento han tenido algún mecanismo de representación política directo, ¿no? El caso de Zacatecas, que ya desde el 2003, con aquel caso de Andrés Bermúdez, abrió el camino para una reforma constitucional. Después tuvimos el caso de Chiapas, que, bueno, pues ya lo mencionaban, hay una serie de complicaciones políticas, pues llevó a la eliminación de la figura. Finalmente Guerrero, 2021, tendrá su primera experiencia y desafortunadamente la Ciudad de México, que se preciaba de ser la vanguardia de los derechos, recientemente acaba de eliminar la figura de la Diputación Migrante. Pero en este contexto, ¿no?, además, pues parte de la reflexión tenía que ver con cómo garantizar este ejercicio de derechos, porque uno de los elementos era el legislador se está quedando corto, la realidad lo está rebasando y esta realidad está llevando, como decía el consejero Andrade y como dicen muy bien nuestros amigos en Estados Unidos, generó un mecanismo de votación, un voto mocho, ¿no? O sea, sí pueden votar, pero con una serie de complicaciones en donde al ciudadano se le asumen una serie de cargas excesivas para el ejercicio del derecho al voto. Y en eso, ¿no?, nos concentramos en el análisis de juicios que fueran sobre mecanismos del registro, que por supuesto cambia en 2014 con la posibilidad de expedir credenciales en el extranjero, mecanismos de votación, que ya señalaba el consejero Andrade, el caso de la Ciudad de México y el voto electrónico, y un tercer elemento que es el de escrutinio y cómputo, que nos está llevando ahora al momento de la representación política. Y brevemente, ¿no?, solo para concluir esta presentación, diremos que esta última parte es el elemento en el que nos encontramos hoy en día, y les decía, caso de la Ciudad de México. El triste caso de la Ciudad de México es que en este año, 2010, se publica una reforma al Código Electoral en donde se eliminan, se derogan todos los mecanismos para el ejercicio de la representación política de los chilangos en el extranjero. No solamente se elimina la figura de la Diputación Migrante, sino que se elimina el derecho a los chilangos en el extranjero a votar para cualquier otro cargo que no sea la jefatura de gobierno. Y esto ha llevado a algunos amigos, que por cierto están aquí presentes, a interponer recursos ante el Tribunal Electoral, justamente para buscar la garantía de este tribunal al ejercicio de los derechos políticos. Y actualmente
se encuentra en la Sala Regional de la Ciudad de México el Juicio de Protección de Derechos Políticos 27-2020, en donde justamente los chilangos en el extranjero están solicitando la protección judicial para evitar la regresión en derechos políticos, ¿no? Una lamentable regresión pues, que vemos en la Ciudad de México, en donde pasan varias cosas. Primero, la Constitución de la Ciudad de México reconoce como grupo prioritario a las personas migrantes. Esto implica, por supuesto, que las acciones afirmativas que tengan que llevarse para incorporar plenamente a estos grupos de atención prioritaria reconozcan los elementos en los que han sido subrepresentados o afectados para poder tener una inclusión efectiva en la sociedad. Segundo, la Ciudad de México es ya la ciudad o la entidad con mayor migración nacional. En 2018 aportó el 6% de la migración hacia los Estados Unidos. Y no es una migración, o más bien es una migración muy particular. Simplemente habríamos de decir, no solamente es el aporte económico, sino cultural también, ¿no? El mundo sabe que existe la colonia Roma gracias a un chilango que ganó un Oscar. Ese es el tamaño de la participación política, económica y cultural de los chilangos residentes en el extranjero. Y es por eso tan importante que en este momento, ¿no?, tendrá el tribunal ahora una palabra importante en la protección de derechos y que, bueno, pues esperemos que nos siga aportando a la reflexión y que podamos hacerle un capítulo adicional a este texto para hablar de la protección de la representación de los chilangos en el extranjero. Y pues con eso quiero agradecerles otra vez al tribunal, consejero Andrade, por esta magnífica presentación en este bellísimo lugar. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Thatcher. Y bueno, pues los invitamos y las invitamos a adquirir esta magnífica obra tan interesante. Y pues sin mayor preámbulo me voy a permitir, a nombre del magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe Alfredo Fuentes Barrera, de las magistradas y los magistrados que integran el Pleno de la Sala Superior, entregarles un reconocimiento. Agradecemos ampliamente a quienes encabezaron esta presentación del libro Judicialización de los Derechos Políticos de los Mexicanos Residentes en el Extranjero. A nombre del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en nombre de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, muchas gracias por su presencia. Que tengan todas y todos muy buenas tardes.